Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, buenas noches. Bueno, pues voy a iniciar la sesión, espero que se puedan ir uniendo conforme vamos avanzando y pues también espero que sea de utilidad para los que la puedan ver posteriormente. Bien, pues bienvenidos a la segunda sesión de la semana 2. Aquí vamos a abordar algunos puntos relacionados con las actividades integradoras, tanto la 3 como la 4. Y bueno, ya la sesión pasada ya avanzamos un poco con respecto avanzamos más en la actividad integradora 3 y esta sesión pues será destinada más a la actividad integradora 4. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues espero que estén muy bien, espero que esta sesión pueda ser útil para realizar sus actividades y ya poder cerrar esta semana. Y bueno, pues voy a dar inicio. Voy a continuar con una parte que todavía no revisamos con respecto a la actividad 3. Ya la sesión pasada, pues ya se revisó algunas de las características de la actividad. Dentro de esta actividad, pues recuerden que se va a analizar algunas características de polímeros de productos que están elaborados a base de polímeros. Recuerden que, bueno, lo principal es, hola, buenas noches. Lo principal es, primero, identificar los polímeros de manera correcta. Entonces, pues los invito hasta antes de entregar su actividad, poder verificar que estos polímeros que han integrado en su tabla sean efectivamente polímeros, ¿no? Entonces, hay que realizar una investigación individual para cada una de estas moléculas y verificar que efectivamente se trata de polímeros, ¿sale? Entonces, eso sería lo más importante porque, bueno, si no corresponden a las moléculas que se están solicitando, pues no sería correcto el seguimiento de la actividad. Entonces, recuerden que en la tabla pues van a incluir los productos, son 4 productos, es lo que comentaba, hay que verificar que efectivamente son polímeros. El tipo de polímero, perdón, que es el tipo de molécula que está formando al producto que ustedes están describiendo. Polietileno, poliuretano, PVC, nylon, teflón, PET, etcétera. Entonces, este sería el tipo de polímero. Aquí lo que no mencioné en la sesión pasada es que procuren que el tipo de polímero sea diferente. Hay mucha diversidad de polímeros, entonces no hay necesidad de repetirlo. Entonces, sí he visto en algunas actividades que hasta ahora he podido evaluar en donde son 2 productos diferentes, pero el polímero es el mismo. Entonces, bueno, pues no tiene caso utilizar el mismo polímero, dado que existe una diversidad muy grande de polímeros, ¿no? Entonces, recuerden que hay varios productos que sí pueden ser elaborados por el mismo polímero, ¿no? Entonces, aquí la finalidad es que elijan productos que no coincidan en el mismo polímero y por lo tanto esta segunda columna pues también se vea diversidad, o sea, que los polímeros que hayan integrado ustedes sean eh, diferentes entre ellos. Son 4 nada más, no es, hola, buenas noches. No es complicado, ¿no? No es complicado verificar que efectivamente todos sean distintos. Y el tipo de polimerización, eso es lo que voy a explicar hoy. Yo ya varios ya lo integraron dentro de sus actividades, pero para los que todavía no lo han realizado, pues vamos a describir qué son estos 2 tipos de polimerización. Recuerden que solamente hay 2 posibilidades y ahorita los vamos a revisar. Bien, entonces su tabla les va a quedar de esta forma. En la primera columna los productos, que en este caso son 4. En la segunda columna las moléculas que estarían formando a este producto. Y en la tercera columna el tipo de reacción de polimerización, que podría ser solamente el tipo de adición y el tipo de condensación. Muy bien, ya hablamos sobre los esquemas y de todas formas ya ahorita con la descripción de los polímeros, pues vamos a aclarar algunos puntos que también son importantes para la elaboración de la actividad.
Ya habíamos comentado que los polímeros son moléculas de alto peso molecular. Esto se refiere a que son moléculas grandes. ¿Por qué son moléculas grandes? Porque una de sus principales características es que existe la repetición de una unidad. La unidad, el nombre de la unidad, pues va a variar dependiendo del tipo de molécula del que estemos hablando, que es precisamente lo que ustedes van a hacer cuando presenten sus esquemas o sus dibujos. Va a ser diferente el tipo de molécula respecto al polímero del que nos estemos refiriendo. Pero en general, pues todos tienen la característica de que tenemos una unidad, es decir, una molécula pequeña o de bajo peso molecular que se va a ir repitiendo. Y aquí, como lo podemos ver en la imagen, vamos a tener la unión de varias unidades y esto va a permitir que la molécula se vaya haciendo cada vez más grande. Esto que vemos aquí en la imagen es una proteína, específicamente es la insulina, que es una proteína que se produce en mamíferos y en humanos para el control de la glucosa en sangre. Y la insulina, al ser una proteína, es un polímero, nada más que es un polímero natural. Si recuerdan, sí les sugerí que también utilizaran o recurrieran a polímeros sintéticos o polímeros que son, hola, buenas noches, que son producidos precisamente por el hombre para que se pueda ver un impacto ambiental, ¿no? Porque estos son precisamente los que preocupan desde el punto de vista ambiental. Recuerden que un polímero entonces está constituido por dos constituyentes, la parte más pequeña que es el monómero y ya la molécula grande ya cuando ya está formada que se llama el polímero. En el caso de los esquemas, ustedes van a dibujar el monómero y el polímero. Recuerden que tienen que coincidir porque de acuerdo al tipo de polímero, pues tenemos un tipo de unidad, ¿no? Monomérica que lo está constituyendo. Si no coincide, pues no es correcto porque no estaríamos indicando de forma correcta la relación entre un monómero determinado y el tipo de cadena polimérica que está constituyendo. Aquí pues solamente está representado en esferas, es un esquema de esferas para poder identificar las unidades, pero en realidad lo que ustedes van a dibujar pues es una molécula, ¿no? Con todos sus componentes para que se pueda apreciar. Existen diferentes tipos de polímeros, químicamente hablando, pero una de las clasificaciones pues más sencillas para que podamos identificar toda la variedad tan grande que hay de polímeros, pues es la clasificación según de su origen, es decir, de dónde proviene. Hay algunos polímeros que son naturales porque vienen de alguna fuente natural, planta, animal o mineral. Tenemos algunos polímeros que son semisintéticos y los sintéticos, es decir, tenemos 3 grupos de polímeros. Entonces, los que les sugiero que ustedes ocupen en su tabla son los 2 últimos, los semisintéticos y los sintéticos, porque los naturales son utilizados por los mismos organismos vivos, entonces difícilmente van a causar por ahí algún problema ambiental, a menos que sean pues manipulados para otro fin, ¿no? Pero de manera regular, pues no. Los polímeros naturales, pues son, como ya mencionamos, pues son producidos en la naturaleza por algún elemento, ya sea vivo o no vivo. Y en nosotros, por ejemplo, para nuestra alimentación utilizamos el almidón, que que se encuentra dentro de algunas estructuras vegetales. También para nosotros son importantes las proteínas, tanto en nuestra alimentación como en nuestro metabolismo. Nosotros mismos producimos nuestras propias proteínas. Entonces, esos son polímeros naturales. Un polímero que podríamos decir que tiene uso, por así decirlo, industrial, pero que es natural, es el caucho, ¿no? El caucho es natural porque de manera natural es producido por un árbol. Tiene algunas propiedades parecidas al plástico, por ejemplo, es aislante, es elástico. Entonces es parecido al plástico sintético que nosotros conocemos, pero es natural. Este caucho también se puede utilizar para el ejemplo de polímero semisintético. ¿Por qué? Porque un polímero semisintético, como su nombre lo dice, es una parte natural, o sea, de manera original se extrae de una fuente natural y después es manipulado a nivel industrial
para poder convertirlo para poder cambiar sus propiedades y poder obtener un polímero diferente al original. Este mismo caucho, que originalmente dijimos que es natural, puede transformarse químicamente, puede tener alguna transformación y se convierte en caucho vulcanizado. El caucho vulcanizado sufre una reacción a altas temperaturas con azufre. Al reaccionar, lo que va a producir es este caucho vulcanizado que tiene ya diferentes propiedades químicas al caucho original y es el que originalmente se utilizaba para fabricar llantas. Ahorita ya hay otros tipos de materiales que se pueden utilizar, pero originalmente cuando se empezaron a producir, pues se utilizaba caucho vulcanizado. Este caucho pues ya tiene propiedades diferentes, perdón, iniciando por el color. El caucho natural, por ejemplo, es blanco y el caucho vulcanizado ya es oscuro, se oscurece. Y la resistencia, el caucho natural es más líquido, su consistencia es viscosa, pero más cercano al estado líquido. Y el caucho vulcanizado ya es mucho más fuerte, mucho más elástico, aguanta mucha más presión, aguanta eh, compresión, presión, movimiento, ajá. Entonces esto hace que sea resistente para la producción de llantas. Ese es semisintético. Ya una vez vulcanizado, ya es mucho más difícil poder degradarlo y ya para la naturaleza, pues ya es más difícil poder degradar esta parte de los plásticos, de los polímeros. Y dentro de los polímeros sintéticos, pues como su nombre lo dice, en su totalidad son elaborados en laboratorio. Todos son formulados en laboratorio y son utilizados para la industria. Entonces, estos son los que en su mayoría se ocupan, ¿no? Para la industria de todo tipo, ¿no? Para productos de cocina, para toda la construcción, hola, todos materiales de construcción, tanto de vehículos, todos nuestros aparatos electrónicos, ropa, zapatos, etcétera. Entonces, se utilizan muchísimo porque hay una diversidad importante de propiedades. Ajá, tenemos a los que son muy elásticos, los que son muy resistentes, los que resisten el calor, los que resisten mucho son muy elásticos, resisten mucho el estiramiento. Ajá. Entonces, esa diversidad de propiedades, pues, nos permite, pues, producir varios productos. Y dentro de los sintéticos, pues es donde hay mucha variedad. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se están creando de manera industrial nuevos polímeros, pues porque se están buscando nuevas propiedades. Por ejemplo, los más comunes y utilizados y de los más antiguos, ¿no? Bueno, en cuestión de tiempo que se han fabricado y utilizado más tiempo, como el polietileno, el nylon, el poliestireno. El PET también es muy conocido, el PVC. Entonces, y ya con esto, pues podemos elaborar una diversidad importante de productos que nos han acompañado que nos acompañan en muchas de nuestras actividades, ¿sale? Lo que sí les recomiendo es que dentro de la tabla, aquí en esta segunda columna, tipo de polímero, no indiquen si el polímero es natural o sintético o semisintético, no corresponde a esa denominación. Aquí el tipo de polímero tiene que indicar el nombre concreto del polímero, es decir, polietileno, PVC, poliuretano, PET, nylon. Ajá, entonces tiene que ser específicamente el nombre del polímero, no indicar si es natural o sintético. Ya finalmente, ya viendo el nombre, pues ya se sabe qué tipo de polímero es. No es necesario indicar si es natural o sintético. Bien, aquí podemos ver, por ejemplo, el caucho. Vean cómo originalmente es blanco. Y ya les digo que cuando ya se somete a una reacción de vulcanización, entonces ya tendremos caucho vulcanizado que ya se modificarán sus propiedades. Aquí podemos ver, por ejemplo, la cadena la estructura del caucho. Vean cómo tenemos una unidad. En los polímeros, pues es sencillo observar la unidad repetitiva. Aquí podemos ver esta unidad y podemos ver cómo se repite. Entonces, esa repetición, que finalmente estas líneas, estos enlaces que están aquí al final de ambas moléculas a las orillas, nos indica que hay más moléculas pegadas. Aquí solamente pues nos están mostrando un fragmentito, ¿no? Pero en realidad tendríamos muchas moléculas pegadas
de estas unidades para formar una unidad mucho más grande en tamaño. Ya habíamos visto algunos ejemplos, entonces estos son una pequeña parte de los ejemplos que puede haber. Hay mucha diversidad. Entonces observen cómo en todo se observan las repeticiones. Entonces la repetición es lo que nos da la clave para poder identificar que es un polímero y no otro tipo de molécula. Como les decía y les mostré el ejemplo, aquí este es un polímero natural, es el almidón, pero es muy buen ejemplo porque nos permite observar perfectamente la repetición y observar cómo una sola unidad se repite n veces, ¿no? N cantidad de veces y me permite la formación de una molécula mucho más grande. Este polímero sintético, polietileno, y para que podamos llevar a cabo este proceso de unión, para que recuerden que es un proceso en donde las moléculas pequeñas se van uniendo una tras otra para formar una molécula más grande, este proceso se llama polimerización, ¿sale? La polimerización, pues, es precisamente el proceso que me permite la formación del polímero. Y esta polimerización es lo que van a indicar en la tercera columna de su tabla, en donde van a indicar qué tipo de polimerización se encuentra o más bien es responsable de la formación de cada uno de los polímeros que ustedes están indicando. Solamente hay dos tipos de polimerización, entonces en su tabla tendría que ser o una o la otra. En este caso, la polimerización, pues es la reacción que permite que los monómeros formen enlaces. Recuerden que en química, pues todas las uniones tienen que estar realizadas mediante enlaces químicos para que den una molécula de alto peso molecular o de gran peso molecular o una molécula muy grande que se denomina polímero. ¿De acuerdo? Entonces, el polímero es el resultado de este proceso de polimerización a partir de la unión de estas unidades que se conocen como monómeros. Existen dos tipos de polimerización, la polimerización por adición y la polimerización por condensación. Entonces, solamente en su tabla, pues tienen que verificar que cada uno de sus polímeros, verificar qué tipo de reacción ocurre para permitir la formación de ese polímero. Y solamente hay dos posibilidades, por adición y por condensación. El proceso químico, pues entonces consiste en la formación de los enlaces para que las unidades se vayan uniendo una tras otra y podamos formar moléculas más grandes. En el caso de la polimerización por adición, como lo vemos en la imagen, cada una de las unidades están representadas por las esferas. Recuerden que dijimos que las esferas solamente es la representación, pero en realidad pues son moléculas. Entonces, estas unidades primero se unen dos, se forma un enlace químico entre las dos y se unen. Entonces ya tengo una molécula de mayor tamaño porque ya tengo dos. A estas dos posteriormente se vuelve a unir otra unidad y tengo una molécula más grande. Cada vez voy a ir uniendo más polímeros mediante la formación de enlaces químicos, más monómeros, perdón, mediante la formación de un enlace y voy a formar unidades cada vez más grandes, moléculas cada vez más grandes. Entonces podemos considerar que hay veces que se unen hasta miles. O sea, aquí nada más vemos al final 5 unidades. Pero en la realidad los polímeros son tan grandes que pueden estar constituidos por miles de unidades de este tipo. Y entonces tendríamos moléculas verdaderamente muy grandes. En la polimerización por adición, pues consiste en que solamente se forma el enlace químico entre ellas y se van pegando las moléculas pequeñas, los monómeros, para poder formar una molécula de mayor tamaño. Y la condensación es muy parecida. Igualmente, pues vamos a tener a los monómeros. Igualmente se va a formar un enlace químico que me va a permitir la unión de más unidades para formar una molécula cada vez más larga, ¿no? Cada vez más grande. Aquí podemos ver que tenemos 3 unidades, después se pega otra y tenemos 4 unidades y así sucesivamente. Cada vez vamos a tener más unidades porque se van a ir uniendo. Pero la diferencia con respecto a la polimerización por adición es que en esta polimerización, para que se pueda llevar a cabo el enlace o para que se pueda formar el enlace entre las dos unidades, necesitamos liberar una pequeña parte original de la molécula. Este enlace, pues, por su naturaleza química, este enlace que se va a formar, pues necesita
unas ciertas características entre los átomos de la molécula para poder llevar a cabo el, el enlace, y para que se cubra esta característica, pues se tiene que eliminar una partecita de la molécula. Entonces, en la polimerización por condensación se caracteriza porque se libera un fragmento en reacciones químicas se llama subproducto, que es esto que se observa como esta esferita amarilla. Ajá. Entonces, esa esferita amarilla representa un fragmento del monómero que se tiene que desprender para que se pueda formar el enlace y se pueda llevar a cabo la unión entre las unidades. Esa molécula es muy pequeña, o sea, de naturaleza química es muy pequeña de por sí, no se puede desprender una cantidad importante de la molécula, pues porque la dejaríamos incompleta. Solamente se desprende una pequeñita parte y son moléculas pequeñas. Por ejemplo, pudiera ser agua, que es una molécula muy pequeña, podría ser agua, podría ser ácido clorhídrico, podría ser amoníaco, podría ser dióxido de carbono. Entonces son moléculas muy cortitas que no tienen un impacto importante dentro de la molécula original y que permiten darle las propiedades necesarias para poder formar el enlace y poder formar cada vez una molécula más grande. Entonces, en el caso de la condensación, siempre tenemos la formación de un subproducto. En química se le llamaría subproducto, pero bueno, en la realidad es que es un elemento que se liberó para poder llevar a cabo la formación del enlace. ¿De acuerdo? Entonces, en su tabla solamente van a indicar una u otra, o adición o condensación, y esto es individual para cada tipo de polímero, o sea, para cada tipo de polímero es específico. Obviamente algunos coinciden, ¿no? Porque pues son tantos polímeros que tienen que coincidir en solamente dos tipos de polimerización. Pero bueno, es parte de la investigación documental para poder identificar qué tipo de polimerización se lleva a cabo, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No, ¿No? por el momento no. Ok, gracias. Bueno, entonces, con eso ya en la sesión pasada también ya presentamos la rúbrica, entonces ya, en el caso sí, de nada, gracias. En el caso de la actividad integradora 3, pues ya hemos, cubierto estas características. Bien, vamos a revisar entonces la actividad integradora 4. Ya, la sesión pasada ya dimos algunas características generales para que pudieran iniciar. Hay pocas entregas de esta actividad. Generalmente, pues es porque es un poquito más compleja por la elaboración del video, pero bueno, hoy dejamos pues ya revisadas los contenidos, las características y la rúbrica para que puedan ya realizarla si es que no la han realizado, o entregarla si es que ya la tienen ya nada más para terminarlo. Recuerden que el producto principal es un video. El video tiene que tener una duración de 4 o 5 minutos. Es importante verificar la duración. No es posible no es posible calificar videos. Este, ok, sí, Adrián, ahorita vamos a revisar. No es posible calificar videos de menos de 4 minutos porque estamos en el entendido que es muy poco contenido. Entonces, ese tiempo pues está calculado para que el contenido sea suficiente para pues cubrir todo lo que se está indicando. Entonces, cuiden el tiempo, procuren que sea dentro de este rango, y si se tienen que salir de rango, pues que sea para que sobre, o sea, que sean más de 5 minutos, no menos de 4. ¿De acuerdo? Tienen que elegir un entorno, puede ser el entorno donde viven directamente, ¿no? De su comunidad, de su ciudad, de su estado. Se recomienda que sea lo más cercano posible a ustedes para que estén ustedes involucrados con el entorno. O también, pues les sugería la sesión pasada que pueden elegir algún ecosistema interesante que se encuentre en su comunidad. Hay estados, hay ciudades, hay lugares en donde hay ciertos lugares muy icónicos, digámoslo así, que son interesantes y que sería interesante describir. Entonces, bueno, ustedes son libres de elegir el entorno que van a describir siempre y cuando pues cumpla con las características que se están indicando.
Recuerden que es importante que se explique la información con voz, así como estamos ahorita, así como yo ahorita les estoy explicando de manera verbal, ustedes también me tienen que explicar de manera verbal. Si no hay explicación verbal, pues se considera que no hay el contenido que se está indicando, entonces no es una actividad evaluable, a menos que haya alguna situación, ¿verdad? Entonces, que donde se impida utilizar la voz. Pero si no hay una indicación, pues entonces tienen que hacerlo de manera verbal. Y también tienen que salir a cuadro. Es muy cortito el tiempo, entonces pues les sugiero que salgan todo el tiempo. Se sugiere que puede ser en determinados segmentos también, si es que no quieren salir todo el tiempo, pero bueno, yo creo que es muy poquito tiempo, entonces pueden aparecer a cuadro. También les sugiero que elijan un lugar tranquilo. Es muy poquito tiempo, entonces no creo que sea difícil que 5 minutos puedan estar tranquilos en silencio para que se escuche bien la información. El problema del ruido de fondo es que luego, cuando lo reviso, no hay palabras o frases, incluso completas, ¿no? Incluso eh, una buena parte de la información que no puedo percibir por el ruido de fondo. Entonces, pues es importante que tengamos silencio para que pues se puedan entender perfectamente lo que estamos diciendo. Ahora también, aunque tengan que salir a cuadro, ustedes, les sugiero que no sea el video con solamente ustedes. Ajá, aquí lo importante es conocer el entorno. Entonces, si me estás describiendo, por ejemplo, el municipio de tal, pues yo quiero ver el entorno que me estás describiendo. Entonces, salgan a cuadro, pero en un cuadrito pequeñito. Esto lo hace Canva. Les sugiero el uso de Canva. Salen a cuadro ustedes, se ven chiquitos, pero se ve en el fondo, se ve el acompañamiento, ¿no? El fondo que los está apoyando, el apoyo visual. Entonces, utilicen apoyo visual. Es importante conocer el entorno a través de imágenes. Entonces, procuren no salir solamente ustedes a cuadro, sino que tengan ustedes un respaldo en donde se vea lo que están describiendo, ya sea en forma de texto o ya sea con imágenes. Si lo pueden combinar, pues mejor. Entonces, esto se los comento porque no está indicado dentro de la rúbrica. Ajá, en la rúbrica no les está diciendo que ocupen apoyo visual, ni que ocupen diapositivas, ni no. Pero es una cuestión como de presentación de un mismo video. Imagínense que yo ahorita nada más les estuviera yo habla y habla y no tuvieran un apoyo visual. Entonces, el apoyo visual es muy útil porque pues nos está respaldando todo lo que estamos diciendo. Entonces, sí les sugiero que ocupen un apoyo, ya sea diapositivas. No hay un número determinado porque no está indicado en la rúbrica. Puede ser una sola y en una sola pueden indicar los puntos importantes o poner imágenes, no sé. O poner una presentación con algunas cuantas diapositivas e irse apoyando de la información y de las imágenes que van presentando. Eso es una sugerencia porque eso va a facilitarles a ustedes la descripción de la información y va a facilitarme a mí la evaluación para que no cometa yo el error de que no escuché o no identifiqué que ustedes dijeron tal cosa. Entonces el apoyo visual me asegura que lo que ustedes están diciendo lo estoy viendo también. Y si no lo escucho, también lo estoy viendo. Entonces asegura para ustedes la evaluación, ¿sale? ¿Qué van a integrar? Van a integrar el ecosistema donde viven. Ahorita vamos a describir qué es un ecosistema. Van a describir el clima, la biodiversidad. Van a describir la interacción ecológica. Ahorita eso es en lo que vamos a trabajar para que identifiquemos estas relaciones. Y van a describir el servicio ecosistémico que se observa en ese ecosistema que ustedes van a describir. Igualmente, esto también ahorita lo vamos a describir. Son 4 tipos de servicios ecosistémicos: de soporte, de provisión, de regulación y cultural. Algunos ecosistemas cumplen con varios, ¿no? Algunos ecosistemas solamente con uno. Pero bueno, determinando el tipo de ecosistema que van a describir, pues ya pueden identificarlo. Entonces son los puntos que vamos a abordar y con eso vamos a conocer este contenido para que sepan qué van a describir dentro del video. Van a integrar todo en un procesador de textos, en un documento Word, con su portada, el link de su video. Es muy importante que el link tenga los permisos necesarios. Ya la semana pasada ya describimos cuáles son las condiciones para poder compartir de manera correcta.
Y la conclusión. La conclusión, ojo, tiene que ir escrita. No vayan a utilizar tiempo del video porque de por sí la información ya es amplia, como para que aparte todavía tengan que mencionar esto, sería más tiempo, ¿no? Y tenemos que cubrir un periodo de tiempo dentro del video. Entonces, esto es de manera escrita. En la conclusión, pues se tiene que observar cómo se responde estas preguntas, cómo el servicio ecosistémico que mencionas en tu video hace uso de los recursos naturales y qué acción propondrías para hacer uso racional de los usos de los recursos naturales. Van respondidas en el documento Word de manera escrita, no las vayan a responder dentro del video, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces esas son las características de la actividad. Voy a cambiar mi presentación y vamos a revisar pues precisamente algunos de los contenidos para que si tenemos por ahí alguna duda de a qué se refiere lo que van a describir, pues podamos despejarlo. Entonces voy a ver. Ya está lloviendo fuerte por aquí. Si de repente se queda atorado el internet, no se preocupen, aquí estoy, ¿eh? Es que de por sí el internet luego no ayuda y con el clima, pero ya voy. Ay, creo que no estoy proyectando. A ver, espérenme tantito. Muy bien. Entonces, todos habitamos en un ecosistema, es decir, en el entorno en los que cada uno de nosotros habitamos. Los entornos en donde nosotros habitamos, pues son entornos urbanos, es decir, son ciudades, que bueno, ahorita pues ya están modificados pues por toda la actividad humana, pero originalmente pues eran ecosistemas, pues que tenían toda una diversidad de seres vivos en su haber, ¿no? Quien tenga oportunidad de describir un ecosistema más natural, pues aprovéchela. Ajá, o sea, que tengan cerca alguna reserva natural, algún parque muy icónico, algo muy, que se pueda hacer más natural, pues describan. ¿Por qué? Porque en el entorno urbano les va a costar más trabajo encontrar precisamente estas relaciones entre seres vivos, pero finalmente también las hay. O sea, entonces, si nos podemos observar en nuestro jardín, si nos podemos observar, ni siquiera necesitamos salir al jardín, sino en los insectos que viven dentro de las casas, ¿no? O cerca de las casas, en los patios y todo eso, son seres vivos que finalmente están interactuando entre ellos. Entonces, en todos los lugares hay vida y finalmente va a haber una interacción. Entonces, lo que ustedes van a identificar es precisamente ese entorno en el que ustedes, en donde cada uno de nosotros habitamos, y este entorno pues va a recibir el nombre del ecosistema. Un ecosistema pues se considera una unidad estructural de la ecología, es donde un conjunto de seres vivos van a interactuar y pues van a poder cubrir sus necesidades. Estos ecosistemas pues están definidos de acuerdo a las características específicas que tenemos en cada uno de los entornos, ¿no? El clima,
el nivel de precipitaciones, ¿no? De lluvia, de humedad, y todas estas características que hacen que cada lugar sea muy específico, ¿ah? Entonces, los ecosistemas a grandes rasgos, pues se dividen en dos. Los ecosistemas terrestres, que son pues básicamente formados por pura superficie terrestre, aunque también puede haber cuerpos de agua, pero su formación es básicamente terrestre. Y tenemos a los ecosistemas acuáticos. Si alguien también tiene la oportunidad que vivan en estados o en ciudades donde hay este, ecosistemas acuáticos, pues también es muy interesante su descripción. Estos ecosistemas, los terrestres, pues ya varios de ellos ya los conocemos. Por ejemplo, tenemos los bosques, los pastizales, el desierto, las tundras, las selvas, ¿no? Entonces, pues son ecosistemas que básicamente las interacciones de entre los organismos que habitan ahí, pues se encuentran básicamente en tierra, ¿no? Independientemente, aunque existan cuerpos de agua, donde también haya vida, ¿no? Interacción de seres vivos, pues básicamente la vida se desarrolla en la superficie terrestre porque es la mayor superficie. En el caso de los ecosistemas acuáticos, pues lo podemos dividir en dos. Vamos a tener los que están constituidos por agua dulce y los que van a estar constituidos por agua salada o lo que viene siendo el agua marina. De acuerdo a estas características, pues vamos a tener diferentes tipos de especies, tanto animales como vegetales, que se van a desarrollar de acuerdo pues a estas características distintas que ofrece el agua. Pero bueno, ¿ustedes qué van a describir? Entonces, en este caso, pues tenemos que todos los ecosistemas, por más pequeños que sean, o sea, no nos tenemos que imaginar una selva completa, ¿no? De millones de hectáreas para reconocerlo como ecosistema. Un ecosistema puede ser algo muy pequeñito, o sea, una pecera. Si ustedes tienen una pecera en su casa, ese es un ecosistema, ¿no? Porque está formando una unidad en donde van a interactuar una serie de organismos específicos y tiene ciertas características específicas y entonces ese entorno engloba un ecosistema. Entonces no tenemos que imaginarnos algo enorme, ¿no? Todos los ecosistemas están constituidos por dos componentes básicos, que son los componentes bióticos y los componentes abióticos. Va a ser de acuerdo pues a las propiedades de vida que tengan o no estos componentes. En el caso de los componentes bióticos, pues son todos los seres vivos que habitan en un ecosistema. Básicamente, pues estamos más habituados a las plantas y los animales, que es lo que se conoce como flora y fauna, pero también, pues, microorganismos. También los microorganismos son muy característicos, como las bacterias, los hongos, son finalmente los que permiten la interacción, digámoslo así, de forma microscópica y también están muy relacionados pues con las características de cada uno de los ecosistemas. Entonces, bueno, los componentes bióticos son todos los seres vivos que habitan en un determinado entorno, que en este caso sería el ecosistema. Aquí solamente ustedes van a considerar flora y fauna. Ajá, no vamos a considerar otro tipo de organismos. Y todos los componentes abióticos son todos los componentes que no poseen vida, no son seres vivos, pero son, perdón, pero eso no le resta importancia a estos componentes, no por no estar vivos son menos importantes. De hecho, uno de estos componentes abióticos es el agua. Y sabemos la importancia del agua en el funcionamiento de un ecosistema. Entonces, no son menos importantes, simplemente no son seres vivos, pero mantienen las características propias del ecosistema que permiten que los seres vivos estén habitando ese ecosistema. Entonces, por eso, al haber componentes abióticos que caracterizan al ecosistema, como cantidad de humedad, cantidad de agua, el tipo de suelo, la lluvia, el pH, la temperatura, el clima y todos estos factores que no están vivos, pero son los que determinan precisamente las características del entorno y los seres vivos que se pueden adaptar a él. Por eso no vamos a encontrar los mismos seres vivos en el desierto que en la selva, ¿no? O en la selva que en la tundra. ¿Por qué? Porque esas mismas características no vivas, ¿no? De componentes abióticos,
hacen tan diversos los ecosistemas que diferentes seres vivos se adaptan a estas condiciones. Eh, Todos estos seres vivos, que ya dijimos que son plantas, animales, y no solamente eso, sino todos los microorganismos, todo lo que no vemos, eso constituye lo que se conoce como biodiversidad. La biodiversidad es toda la variedad de seres vivos que existen en el planeta. O sea, se puede analizar por áreas, ¿no? Si lo analizamos en todo el planeta, pues son todos los seres vivos que habitan en todos los ecosistemas del planeta. Pero también se puede identificar por entorno, por unidad, ¿no? De ecosistemática. Entonces, hay algunos países que son muy, muy diversos porque tienen precisamente una gran cantidad de clima y condiciones muy aptas para que se desarrolle una cantidad importante de vida. Ese es el caso de México. México se considera un país mega diverso, porque tenemos mucha variedad de especies diferentes y algunas son exclusivas del territorio nacional, que se conocen como especies endémicas. Entonces, la biodiversidad es toda esta variedad de seres vivos que hay. Y que bueno, se ha dado a partir de la evolución, ¿no? Ya sabemos que este es un proceso que ha permitido el surgimiento, ¿no? De muchas especies a partir de algunas cuantas originales, y eso ha dado lugar a toda esta variedad de vida, que se conoce como biodiversidad. Entonces, esta biodiversidad que está constituida por todos los seres vivos, todos estos seres vivos tienen que interactuar. Ajá, dentro de un ecosistema hay una serie de interacciones que permite que precisamente el ecosistema funcione. Si dañamos alguna interacción en específico, porque la especie pues se extingue, ¿no? Recuerden que hay especies en peligro de extinción y hay especies que ya han llegado a la extinción, o algún deterioro del ecosistema o alguna modificación, ¿no? Por la introducción del urbanismo, ¿no? Porque, por ejemplo, en algunos compañeros han comentado lo del Tren Maya, ¿no? Y todas estas, o simplemente la introducción de casas y hoteles y la introducción de humanos a ciertos ecosistemas. Entonces, pues esto modifica el comportamiento de estas interacciones, y estas interacciones finalmente terminan por afectar el funcionamiento global del ecosistema. Entonces, estas interacciones pues son importantes porque son las relaciones que se dan entre las especies que tenemos en un entorno. Entonces, no necesitamos estar precisamente en la selva o en el bosque para poder ver estas interacciones, porque también se dan a nivel pequeño, ¿no? Entre insectos, entre mamíferos pequeños, entre plantas e insectos. Entonces, en todos los lugares podemos ver esta interacción. Tenemos tres interacciones o tres relaciones básicas, que son la depredación, la competencia y la simbiosis. Son las principales tipos de relaciones interespecie. Se llaman interespecie porque son relaciones entre especies diferentes que habitan un entorno. Tenemos a la depredación. La depredación es una de las más conocidas. Ajá, todos los hemos visto en algún documental de Discovery Channel, ¿no? Donde vemos que los leones o los tigres cazan. Esa es una relación de depredación. En la relación de depredación tenemos a una presa, que es el que va a ser comido o por el depredador. Por eso se llama depredación. Tenemos un depredador y tenemos una presa. Aquí ese ejemplo lo podemos ver aquí abajito, es el ejemplo que está aquí, es un pez con un pez más pequeño, el que generalmente es más grande y más fuerte o carnívoro, pues va a alimentarse de la presa o al menos de una parte de la presa. Esa es la depredación. Aparentemente pensamos que solamente se da entre los grandes felinos y los cocodrilos y animales así muy salvajes. Pero bueno, ahorita vamos a ver algunos ejemplos en donde se puede ver muy sencillamente en nuestros entornos comunes. ¿Ah? Otra relación es la competencia. En esta relación, pues vamos a tener dos seres vivos, dos especies diferentes que van a competir por algo. Puede ser por alimento, puede ser por territorio, generalmente por agua. Generalmente es más común por alimento. Es decir, comen lo mismo las dos especies y entonces
están compitiendo por esa fuente alimentaria. Esa es la competencia. En el caso de la simbiosis es una relación que es muy íntima, es una relación muy, muy cercana. Generalmente es una relación pues casi permanente, están unidas las dos especies. Y podemos tener, esta simbiosis puede ser de tres tipos: el mutualismo, el parasitismo y el comensalismo. De estas tres, el mutualismo es una relación en donde ambas especies, recuerde que son entre especies distintas, o sea, tienen que ser, los individuos tienen que ser de dos especies diferentes. Aquí en el caso del mutualismo, las dos especies se van a beneficiar, por eso se llama mutualismo, porque el beneficio es mutuo, y se pueden beneficiar de distintas formas. No tienen que ser los dos de la misma forma, sino que uno de uno y otra de otra, por ejemplo. Y puede ser el beneficio con alimento, con protección, con refugio. Un ejemplo de mutualismo es muy conocido, es el de las abejas. Las abejas que sabemos que son polinizadoras o de cualquier otro insecto o ave polinizador, como los colibríes. Ambas especies se ayudan. Ahí tendríamos una especie de animal con una especie vegetal. Las abejas en este caso pues aprovecharían el néctar y el polen de las flores para alimentarse, y a cambio las plantas estarían obteniendo un servicio de reproducción para poder reproducirse y poder expandir las especies, ¿no? La especie de planta. Entonces, como ambos se benefician, entonces a esto se le conoce como mutualismo. En el caso del parasitismo, esta es una relación en donde uno de los dos se beneficia y el otro recibe un daño, ¿no? Aquí en el parasitismo es necesario que uno de los dos sea perjudicado. No necesariamente de manera grave, ¿no? Pero puede ser un daño. Por ejemplo, los parásitos humanos, como los piojos, las chinches, ¿no? O en el caso de los animales, como las pulgas, las garrapatas. Entonces, esos son parásitos, esa es una relación parasitaria. En el caso nuestro, pues, por ejemplo, puede ser que no tengamos una em, condición grave, ¿no? Por tener piojos. Pero sí vamos a tener molestias, es desagradable, ¿no? Tiene efectos sociales, ¿no? Sí, Fernanda. ¿Podrían ser las garrapatas también? A ver, perdón, no te escuché, por favor, otra vez, repíteme. Que si podrían ser las garrapatas también, como parásitos. Ah, se corta precisamente. ¿Alguien escuchó? Porque no, se corta o me escribes, porfa, Fernanda, y ya lo checamos. Porque se corta, porfa. Ajá, escuché que sí son parásitos, pero no escuché quiénes. Ajá, bueno, lo que... Ah, ok. Ah, ya sí, claro. También las garrapatas, sí, porque consumen sangre y estarían, Y entonces, precisamente, por ejemplo, en el caso de las garrapatas, además de que causan la molestia y esta parte, ellas transmiten enfermedades. Entonces, hay parásitos que además de causarte la molestia y ser incómodos, también te transmiten enfermedades, como los mosquitos, estos que contagian el Zika, el chikungunya, la malaria. Y las garrapatas que nos comenta su compañera, esas algunas transmiten del dengue, ajá, algunas transmiten la enfermedad de Lyme, ¿no? Que es una enfermedad grave también. Entonces, los parásitos son peligrosos para el hospedero. Entonces, en esta relación, uno de ellos se beneficia porque está comiendo y se está refugiando en otra especie, y la otra especie está teniendo un daño, ¿no? Y en el caso del comensalismo, esta es una relación en donde solamente una de las especies se beneficia y la otra no se beneficia, pero no sufre algún daño. El comensalismo, por ejemplo, es el caso de las anémonas, en donde los peces eh, payaso se refugian en las anémonas, entonces los peces estarían obteniendo refugio y las anémonas no reciben ningún beneficio, pero tampoco se ven afectadas. Entonces, en el comensalismo solamente se beneficia una de las dos especies.
Entonces, lo que ustedes van a hacer es que a partir de los seres vivos que identificaron, pues van a identificar qué tipo de relación se podría dar: depredación, competencia, mutualismo, parasitismo, comensalismo, y a partir de esas relaciones poder determinar si esas relaciones son positivas o negativas. La positividad o negatividad de la relación va a variar de acuerdo al punto de vista de donde se observe la relación. Por ejemplo, en la depredación va a ser positiva para el depredador porque se va a alimentar, pero va a ser negativa para la presa porque pues va a sufrir las consecuencias. Ajá. En el caso de la competencia, los dos especies tienen efecto negativo porque las dos se van a ver perjudicadas porque se reduce el recurso por el que están compitiendo. En el caso del mutualismo, ambas especies se ven beneficiadas porque, como lo dijimos, el mutualismo consiste en que los dos se den algo a cambio. Y en el caso del comensalismo, la especie que va a recibir el beneficio tiene un efecto positivo y la especie que no recibe beneficio, pero que tampoco se ajá, también de las especies marinas, así es. Ajá, eso de los peces, también se da, por ejemplo, en tierra. Hay algunas aves que quitan los parásitos a los mamíferos muy grandes. Y en el caso de los peces, hay peces que limpian otros peces. Por ejemplo, ese sería mutualismo, por ejemplo, ¿no? Y en el caso del comensalismo, uno tiene efecto indiferente, por eso se ve el efecto cero, es decir, ni se beneficia ni se perjudica. Aquí en este ejemplo, en las dos fotos, vemos comensalismo. Aquí las dos se están beneficiando, y vean cómo son insectos, o sea, no tienen que ser animales grandes para poder observarlo, o sea, son insectos que todos podemos observar en nuestros jardines. Si tienen plantas, o pueden observar en las plantas, no es necesario estar en un gran ecosistema para poder identificarlo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ya nada más para que reconozcan las relaciones. Aquí, ¿qué tipo de relación podríamos ver? Depredación, exactamente, depredación. Ajá, depredación, porque hay una presa y hay un animal más grande que un depredador. Aquí, ¿qué tipo de relación podríamos ver? Exactamente, también depredación. Exactamente, depredación. Y es a lo que me refería, no necesitamos ir tan lejos, solamente en nuestra misma casa podemos ver estas relaciones. Ajá. Las arañas se alimentan de insectos y esto es un proceso, es una relación de depredación. Me decían del bosque de Chapultepec, claro, es un entorno. De hecho, es uno de las áreas verdes más grandes del país, ¿no? Entonces sí lo puedes, sí se puede utilizar como para describirlo, ¿vale? Aquí, ¿qué tipo de relación podríamos ver? Exactamente. Aquí estamos viendo mutualismo. Okey, muy bien, mutualismo. ¿Por qué? Porque los 2 se benefician. La ardilla se beneficia con alimento y se beneficia con refugio, y el árbol se beneficia con reproducción. ¿Mm? Recuerden que las ardillas, pues, van sembrando estas bellotas y con esto permite la reproducción del árbol. Entonces, vean aquí tenemos el caso de una relación entre planta y animal. No necesariamente tiene que ser entre 2 animales. Claro que es más notorio cuando es entre 2 animales, por la interacción que se es más evidente. Pero en este caso no necesitamos, aunque no sea el árbol no sea animado, o sea, no esté interactuando directamente con los animales, también está actuando, también tiene se está relacionando con el entorno. Y también hay muchos estados en donde hay ardillas, hay árboles.
Las orquídeas. Ah, ¿te refieres a las que crecen sobre los árboles? Porque crecen sobre los troncos, ¿no? Ajá. Esa sería una relación de comensalismo, porque finalmente el árbol, bueno, si es que no me equivoco, ¿no? Sería cuestión de investigar si el árbol recibe algún nutriente, pero yo diría que sería más una relación de comensalismo. El árbol no se perjudica y la orquídea estaría recibiendo nutrientes y sustrato para poder crecer. Ujú. Muy bien. Bueno, otra característica que van a describir es el clima. El clima, pues, es el estado del tiempo, sí, de nada. Aquí, pues, esto es investigación documental de la zona en donde ustedes van a describir, pues, van a investigar qué tipo de clima es el más frecuente para el entorno que ustedes van a describir. Y bueno, ya por último, los servicios ecosistémicos consisten en la función o la utilidad que el hombre le da a todos los ecosistemas. Finalmente, el hombre saca provecho de todos los ecosistemas y de todos los recursos que pueda haber, ¿no? Entonces, los servicios ecosistémicos se dividen en 4: en servicios de suministro, en servicios culturales, en servicios de regulación y en servicios de soporte. Los servicios culturales son los servicios que tenemos más a la mano, ¿no? Hace ratito, por ejemplo, que me comentó su compañera del bosque de Chapultepec, pues esa área tiene un servicio cultural. ¿Por qué? Porque hay museos, hay restaurantes, hay lagos, hay parques para la convivencia familiar, puedes andar en bicicleta, puedes ir de campo, o sea, todo lo que puedes hacer es un servicio cultural. Entonces, es algo que todos nosotros tenemos acceso como ciudadanos, ¿no? Entonces, nos ofrecen belleza escénica, nos ofrecen recreación, nos ofrecen, información cultural y artística, nos ofrecen ciencia y educación, etcétera. Esos son los servicios culturales. Tenemos a los servicios de provisión. Estos son ecosistemas de donde se obtienen, este, de donde se obtienen, ahí voy ahorita a la pregunta, ahorita ahí voy, la del parque eólico. Aquí tenemos los servicios de suministro, tenemos todos los ecosistemas de donde se extraen los recursos para poder, o la materia prima para poder fabricar alimentos, el agua, ajá. Entonces, estos son muy, muy importantes porque de ahí se extrae todo lo necesario, toda la materia prima necesaria, pues para todo lo que utilizamos todos los días, ajá, madera, alimento, fármacos, etcétera. En el caso de los servicios de regulación, estos son ecosistemas que permiten que se regulen ciertos elementos dentro de los ecosistemas. Por ejemplo, el clima, de agua, de gases, tratamiento de desechos. Por ejemplo, aquí en Puebla está el río Atoyac, que tiene está instalada una planta de tratamiento de agua donde se trata el agua precisamente para disminuir el proceso de degradación del agua. Entonces, ese es un servicio de regulación, aunque no es natural. Muchos de ellos son artificiales, ¿no? Creados por el hombre, pero finalmente ofrece un servicio de regulación. Y tenemos a los servicios de soporte. Estos son los que son necesarios para todos los demás servicios, los otros 3 servicios. En estos se procura la generación y el cuidado de recursos como la biodiversidad, la polinización, la formación de suelo. Ejemplos de estos servicios de soporte, por ejemplo, tendríamos eh, las famosas, se me fue el nombre, reservas, ¿no? Hay algunos estados aquí, en específico en México, en donde hay grandes zonas, selvas selváticas, sobre todo, por ejemplo, en el sur, que se consideran reservas naturales porque ahí se genera una gran cantidad de vida, una gran cantidad de seres vivos y se cuidan de tal forma esos ecosistemas para poder em, preservar esas especies y para poder reproducir otras especies que ya están en peligro de extinción. En el caso, por ejemplo, de su compañero que me pregunta de los parques eólicos, ese, por ejemplo, sería un ecosistema artificial porque no es natural. Este,
Yo diría que más que de soporte sería de suministro, ¿no? Porque estaría suministrando o dándonos precisamente energía. Los de suministro son todos los que nos dan, son todos los ecosistemas que nos dan algo, ajá, que puede ser útil, algún recurso que se puede tomar para que sea útil para nuestra vida. ¿Sale? Muy bien. Ajá, exactamente, los que nos brindan recursos. ¿Sale? Exactamente, nos proveen un servicio, por eso son de provisión. ¿Sale? Muy bien. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No, por el momento no. Ok, gracias. Todo bien, gracias. Ok, gracias. Bueno, ok. Bueno, entonces de todas formas, si hay algún comentario, pues se puede ser por el mensajero. Si por ahora no lo hay, entonces, pues entonces por hoy daríamos por terminada la sesión y nos veríamos en la siguiente semana, el día miércoles, ¿de acuerdo? Bueno, pues les agradezco su asistencia, que tengan buenas noches, descansen y que tengan un bonito fin de semana. Gracias. Hasta mañana. Gracias, igualmente. Hasta luego. Bye. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.